Desde el liberalismo siempre se ha abogado porque los servicios estén mayormente en manos del privado antes que del Estado. Porque el privado es más eficiente, porque el privado se rige con criterios de mercado, porque el privado depende de su reputación para que pueda obtener beneficios y por tanto debe adecuar sus procesos y su estructura comercial para satisfacer la demanda y poder subsistir en el mercado. Pero lamentablemente hay gente que sigue pensando que estos servicios que tenemos, que son fundamentales para el desarrollo del país, como la educación y la salud, pues están mal simplemente porque está en manos del mercado, o porque el mercado tiene la culpa, o porque el sistema de libre mercado, que en realidad no es libre mercado, sino economía social de mercado, pues es el culpable de que estemos tan mal en estos dos aspectos. Deberían darse cuenta estas personas que fundamentalmente estamos mal porque depende del Estado. Estos dos servicios son mayormente estatistas. El Estado, por ejemplo, en el sector educación, ejerce un monopolio del plan educativo en los niveles primario y secundario. ¿De qué sirven que existan colegios privados si estos se tienen que plegar al plan que determina y diseña un conjunto de burócratas y políticos? Y en el sector salud, la oferta en salud es más del 95% por parte del Estado. Por tanto, solamente tenemos una oferta de salud del privado muy pequeña. Entonces, ¿de qué libre mercado hablan? Si fundamentalmente estos dos servicios no se rigen con criterios de mercado, sino con criterios políticos y burócratas. E incluso en el sector educación podríamos añadirle criterios sindicalistas. Esta mañana vi una noticia en un medio digital aquí en mi ciudad de Arequipa sobre un hecho que ocurrió aquí en Arequipa en un hospital llamado Goyeneche, un hospital regional, y que me parece que era importante comentarlo con ustedes porque podríamos extraer algunas reflexiones sobre estos puntos que acabo de presentar. Así que acompáñenme a hacer este análisis, esta reflexión. Mi nombre es Paul, este es Politic, vamos allá. Esta es la noticia, le voy a dar lectura. Dice, es un testimonio en realidad de alguien que hace esta denuncia. Hace algunos días perdí de manera inesperada a mi hija. Falleció de un infarto masivo cuando estaba en la puerta del hospital Goyeneche. Aún no nos reponemos del dolor y quizá nunca lo hagamos. Cuando llegó al hospital, luego de perder tiempo en triaje, la trasladaron a otra área, donde solo la observaron y fríamente una doctora me dijo, está muerta, ya no hay nada que hacer. Entenderán lo doloroso de mi experiencia vivida como madre. Seguramente el estar en contacto con la muerte día a día los hace perder su humanidad, lo que no debería pasar nunca. Pero en fin. Luego trajeron una sábana y la cubrieron. Nos dijeron que iban a llevarla a patología. Seguimos como autómatas la camilla y la ingresaron a un cuarto oscuro. Mi esposo ayudó a depositarla en una mesa. Salió y allí permanecimos como una hora con otros familiares que iban llegando tratando de asumir lo ocurrido y ver los trámites siguientes. Mi esposo se acerca al portero del área de emergencia, a quien identificamos perfectamente, que tenía las llaves de patología para pedirle que por favor le abra la puerta, porque quería retirarle su reloj y una cadenita que tenía en el cuello con varios dijes que le regalamos en cada cumpleaños. Nos dijo que no se podía, que regresáramos al día siguiente para poder retirarle todas sus pertenencias. Fuimos antes de la hora indicada y cuando accedimos a ver su cuerpo no había reloj en su mano y en el cuello. Tenía una herida causada al haberle arrancado por la fuerza la cadena. No sabemos qué más tenía en sus bolsillos. No se trata del valor material, sino de lo que significa conservar de recuerdo hasta lo más mínimo de una persona que tanto has querido. Hago esta denuncia porque mi hija estaría indignada por el hecho y me hubiera reprochado que no lo hiciera. Sabemos que han ocurrido otros casos similares o peores en ese nosocomio, pero considero que no se puede actuar como buitres robando a las personas fallecidas o los que llegan inconscientes al hospital, donde hay muy buenos profesionales y donde además me ayudaron a hacer los trámites sin yo pedir el favor, con muy buena voluntad. Pero actos como estos empañan la imagen de toda una institución y de todos quienes trabajan en el lugar. Esperamos, como mi familia, que este tipo de hechos no se sigan cometiendo y advertimos a los ciudadanos tener el cuidado debido cuando lamentablemente estén en situaciones como estas.
Ahí está el nombre de la persona que hace esta denuncia pública, Roxana Ortiz, es la hashtag denuncia, hashtag urgente. Este es el post del medio de comunicación digital. Imagínense ustedes que esto hubiera sucedido en una clínica privada. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera sucedido en una clínica privada, hubiera habido una denuncia y claramente esa denuncia hubiera afectado la reputación. La reputación hubiera afectado sobre la preferencia de la gente que necesita servicios de salud, de la gente que son incluso ya sus clientes de la clínica. Por tanto, hubiera afectado sus ingresos. ¿Por qué no hay grandes consecuencias cuando esto sucede en un hospital estatal? Porque sencillamente los ingresos en un hospital estatal están garantizados por impuestos, no por la eficiencia de sus trabajadores, no por la eficiencia de los médicos, no por la eficiencia del portero, no por la eficiencia, no sé, del conserje, de cada una de las personas que trabajan en el hospital estatal. No dependen por su nivel de eficiencia. Ellos van a seguir obteniendo el beneficio, hagan bien el trabajo o no lo hagan. En el privado no es así. Si lo hacen mal, lo va a pagar con su reputación y va a pagar con la poca preferencia de la gente, precisamente porque saben que esas cosas suceden en ese privado y no ha dado muestras de un correctivo. Ahora, quizás el director de este hospital salga diciendo que se van a tomar las medidas correctivas si es que la prensa decide a bien presionar sobre este punto, sobre este caso, pero a lo mejor simplemente salga el director de este hospital a dar un discurso en este sentido, un anuncio de que se van a tomar medidas correctivas y probablemente esto siga pasando una y otra vez. Por eso es que la gente puede seguir quejándose una y otra vez sobre los servicios estatales y no va a pasar nada. No va a haber ninguna consecuencia. En el privado la cosa es distinta, porque dependen mucho de su reputación. Sus ingresos dependen directamente de su reputación. De allí nace el marketing. El marketing ayuda a mantener una reputación alta. Y aunque ayuden a tener una reputación amplia, presentándola ante el mercado de una forma, de nada sirve si esa clínica no va a tener congruencia al momento de ejecutar el servicio, de ofrecer el servicio, ya que la gente no solamente dejará de creer en el hospital, sino de su marketing. Esto claramente es muy difícil que ocurra en el privado. No digo que no ocurra. Digo que es muy difícil, porque cuando ocurre, las consecuencias son nefastas para esa clínica privada. ¿De qué manera una clínica privada se convierte en burocratizada e indiferente al reclamo o a este tipo de denuncias? Cuando su cuota de mercado está garantizada. ¿Y cuándo puede estar garantizada su cuota de mercado? Cuando hay claramente protección de parte del Estado. Y esto hay que entenderlo incluso de que no se cobran altos precios porque sean inmorales o deshumanizados, sino porque existe una escasez del servicio. Por tanto, la forma en cómo la escasez se puede controlar no es con decreto gubernamental, que esto no funciona porque lo que haces es que se origine un mercado negro donde los precios son aún mayores. La forma de controlar esa escasez es con mecanismos del mercado. Si hay mayor escasez, necesitamos que se produzca más de ese servicio. Y quienes van a garantizar que se ofrezcan más esos servicios no son las mismas clínicas, sino es que hayan más clínicas que puedan ofrecer más de este servicio para que la escasez desaparezcan los altos precios. Por eso es que lo que se necesita es que hayan más clínicas para ofrecer más de este servicio, porque es la escasez de este servicio la que genera altos precios. Estoy seguro que alguien podría pensar que esto es una defensa a los poderosos que nos están expoliando. Lo que no ven estas personas, y yo diría la mayoría de personas, que los precios altos no se deben a causa del mercado, sino a causa del Estado. Porque es el Estado quien formula estos requisitos que no solamente evitan que entre más competencia, más oferta, y más oferta es menos escasez es menos precios, sino que también lo que hace es proteger este sector que ya tiene gente que está interesada en que no tengan más competencia, sino también vía impuestos. Si el Estado no cobrara tanto en impuestos, la gente tendría más dinero en el bolsillo,
Pero no solamente eso, sino que los servicios costarían menos, porque ya sabemos que el precio final está incluido, por ejemplo, el IGB. El IGB viene a engordar el precio final. Es decir, menos impuestos es más dinero en el bolsillo de la gente para que pueda gastarlo en lo que le hace falta, y también precios más bajos, porque el precio final que está afectado por este impuesto sería menor. Pero no solamente eso, sino que tendrías más competencia en el sector, con lo cual harías menos escaso el servicio, lo que a su vez afectaría a un precio haciéndolo más bajo. Pero este lado de los impuestos, los políticos no están interesados en que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es recaudar más, para gastar más. Y no solamente gastar, como ellos dicen, en puentes, en carreteras, en hospitales, en colegios, que ya sabemos que no solamente lo gastan eficientemente, sino que estas obras están ensuciadas de corrupción. Y la corrupción claramente los está beneficiando económicamente a ellos. Por eso es que ellos abogan por más impuestos. Particularmente yo no creo en el verso buenista de los políticos, que son claros profesionales del engaño, en decir que si no tenemos impuestos no vamos a tener carreteras ni hospitales. Y por eso es que les interesa solamente que la gente vea este lado de los impuestos y no el otro, el que los beneficiaría directamente. Es lamentable que la mayoría de peruanos tengamos que recurrir a los servicios estatales solamente porque no pagamos o no tenemos que pagar en ese momento. Quizás si el Estado no se centrara en gastar subvencionando construcciones, logística y planillas de médicos, sino directamente al bolsillo de los peruanos tendrían para gastarse ese dinero en clínicas privadas donde habría un mejor servicio, una mejor y variada oferta. Obviamente, claro está, si se desregulariza un poco el mercado, ese sector sobre todo, quizás no necesitemos que la gente siga engañada diciéndole que ciertos servicios ya no van a ser un servicio, sino un derecho, y que van a ser tal mágicamente por el poder mágico del Estado al hacerlo con un decreto. Eso es mentira, eso es engañar a la gente, y eso es algo de lo que todos los ciudadanos debemos cuidarnos, de ser objeto útil, manipulado por políticos que lo único que quieren es justificar que este sistema siga siendo el mismo de siempre. Aún estando la izquierda, quiere hacerlo más grande, que más personas dependan del Estado, dependan del servicio del Estado. Y eso es peligroso, porque ya se sabe que gobiernos que hacen que las cosas y los servicios fundamentales dependan más del Estado, sirven como no solamente instrumento de chantaje ante los adversarios, sino instrumento de propaganda política para la creación de redes clientelares, porque mientras más gente dependa de servicios que yo doy, más fácil es de que me voten en las próximas elecciones para reelegirme. Y esto no tiene que ver con políticos de izquierda o de derecha, es decir, no va a ser mejor porque sea de derecha, ni va a ser mejor porque sea de izquierda. Tiene que ver con un concepto básico. Mientras más dinero le des al Estado, mientras más el Estado pretende justificar mayor recaudación y mayor gasto, más va a ser que dependas de él, en lugar de hacer que dependas de ti mismo al dejarte más dinero en el bolsillo y hacer que los que ofrecen tal o cual servicio que tú quieres lo ofrezcan a un menor precio, porque ellos van a pagar menos impuestos. Particularmente yo no creo en ningún político, y creo que esa debe ser tu postura. Es la que yo te puedo aconsejar, porque dudando de cualquier político, de todo lo que diga o diga que va a hacer, es la única forma de mantenerse libres y de no ser instrumentalizados por sus propios intereses. Chao, hasta el próximo vídeo.